Muy buenas tardes, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de adoración y de reflexión hacia la palabra de Dios. Quisiera invitarlo a que cierre sus ojos, incline su rostro y póngase de acuerdo conmigo para pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija en este tiempo. Amén. Gracias te damos, Dios mío, por este día que nos das. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos adorar tu santo nombre, Señor. Queremos agradarte, Señor, con todo lo que somos, Señor. Cada día de nuestra vida queremos entregarte lo mejor, Señor. Y te pedimos, Padre, que sea tu palabra quien nos purifique, Señor, y nos muestre aquello en lo que nosotros estamos equivocados, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque cada día nos enseña, Padre, a caminar en rectitud, en justicia, en amor, Señor. Te agradecemos, Padre, porque siempre, Señor, llega a tiempo tu palabra a nuestras vidas, Padre. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento.
Ayúdanos, Señor, con tu palabra. Santifícanos cada día, Señor. Queremos agradarte, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Te agradecemos, Padre, por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Para ti sea siempre, Señor, toda la gloria, Padre, toda la alabanza sea para ti por siempre, Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Bien, bendito sea el Señor. Bueno, pues nos tocó seguir compartiendo la escritura, consejos sabios y prácticos, hermanos. Proverbios capítulo 12, vamos a leer el versículo 10. Aprovechamos para saludar a todos allá en sus casitas, a mis padres allá en Colombia, Dios los bendiga, saludos. Pronto estaremos por allá, si el Señor nos permite. Toda mi familia allá en Colombia, Dios los bendiga, saludos. En Proverbios capítulo 12, versículo 10, dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Este primer versículo 12:10, bueno, antes de empezar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por ser bueno. Gracias por guiarnos, por dirigirnos, bendito Dios, por hablar a nuestro corazón, según los propósitos que tú tengas para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra. Háblanos, bendito Dios. Gracias por ser bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este versículo 10 de Proverbios 12, el justo cuida de la vida de su bestia, lo vamos a ver en tres partes. Vamos a ver primero lo que Dios habla así directamente en relación con los animales. Pero también vamos a verlo en el ministerio, cómo esta escritura también va hacia el ministerio. Y también a nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, cómo esta escritura también nos ayuda. El justo cuida de la vida de su bestia. Yo preguntándole al Señor cómo entender esto, cómo aplicarlo a nuestras vidas, a mi vida en particular. ¿Qué podía yo aprender de este versículo? Venía a mi mente algo que leí en un libro de avivamiento hace muchos años. Un avivamiento que hubo en Gales en el año 1904 acerca de un movimiento de oración que surgió, y esto desembocó en un gran avivamiento que trajo salvación y arrepentimiento en la vida de miles de personas en ese tiempo. En esto se vio envuelto un joven llamado Evan Roberts, que a los 26 años de edad fue tocado por Dios en esta situación. Y este joven volvió a su tierra, a su casa, a su familia, a su iglesia. Él estaba preparándose para el ministerio y ahí fue tocado por Dios. Y este joven empezó a predicar. Dios empezó a responder a la predicación de este joven. Miles de personas empezaron a congregarse, a salvarse, y una de las cosas que impresionó de este avivamiento fue la conversión de las personas. Llamaba la atención que la gente no iba tanto por sanidad, no iba tanto por recibir un milagro, sino que estaba pasando algo en los corazones de las personas. La gente estaba siendo transformada, el mover de Dios estaba cambiando el corazón de las personas. Tanto así que
a los 5 o 6 meses de que empezó este movimiento, este avivamiento, se contaban por más o menos unas 100,000 personas se habían convertido al Señor. Y una de las cosas que me impresionó y que venía a mi mente cuando meditaba acerca de esta escritura de Proverbios 12, es que hubo tal conversión, hermano, que las cantinas, los prostíbulos tuvieron que cerrar, los abogados no tuvieron, jueces no tuvieron trabajo, los policías menos, pero hubo algo que cambió el corazón de las personas. Este era un pueblo minero, un pueblo duro, tosco, bruto, que le daba muy mal trato a sus animales, a las bestias de carga. Tanto así que pues eran maltratos y golpes los que ellos usaban para estos animales. Dios cambió el corazón de esta gente y ya esos mineros ya no hablaban con palabras groseras a sus animales ni los golpeaban. Su lenguaje había cambiado, su trato había cambiado. Tanto así que hubo que volver a entrenar a los caballos porque no estaban acostumbrados al buen trato, no estaban acostumbrados a las palabras cariñosas. Entonces ellos ya no obedecían. Hubo que volver a enseñarlos para que pudieran hacer la labor que se esperaba de ellos. Esto fue lo que yo me venía a mi mente. Cuando Dios cambia el corazón de una persona, la cambia por completo. Tanto así que hasta las mismas bestias, los mismos animales, pues son bendecidos por esa situación en el corazón de una persona. Podríamos decir que una persona que tiene un animal, ya sea un caballo, un perro o cualquier otro, del cual saca un provecho, lo que se espera de esta persona es que trate bien a estos animales. Pero se ven casos donde hay maltrato animal, gente que se va de vacaciones y deja a su perro en la calle o en el patio, sin agua, con pocos alimentos, y tanto así que a nivel mundial han tenido que surgir sociedades protectoras de animales. Entonces, la palabra que dice que el justo cuida de la vida de su bestia, cuando dice cuida, es cuidar, apiadarse, atender, tener atenciones, saber y proveer. Todo eso es lo que la palabra quiere decir, cuida. Entonces, el justo se apiada del alma de su bestia. El justo tiene atención para con ellas. El justo sabe lo que su animal le tiene. El justo provee para las necesidades de sus animales. En Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trille. Entonces decíamos que lo íbamos a ver en 3 partes. Primero, lo que es así directamente como dice la escritura, en lo que es el cuidado de nuestros animales domésticos o los animales salvajes o cualquier tipo de animal. Pero aquí vamos a enfocarnos un poco a empujar más a este versículo y vamos a ver esta escritura, porque dice: no pondrás bozal al buey cuando trillar, y lo vamos a llevar al ministerio. Se encarga a los labradores que no impidan al ganado comer cuando el animal está trabajando y el alimento está al alcance de su boca. Esta prohibición extiende a todo animal de labranza y no solo al buey. Con ello se muestra que Dios quería un pueblo con sentimientos nobles, humanitarios, no solo hacia sus semejantes, sino también hacia los animales que estaban al cuidado de él. Esto fue lo que el hijo pródigo no recibió. ¿Se acuerda cuando él se fue a una provincia apartada? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando usted y yo decidimos apartarnos de Dios, pues la gente no va a estar dispuesta, esa gente que no conoce a Dios, a darnos un buen trato. Y dice que este joven, cuando todo lo hubo malgastado, dice que llegó un hambre en aquella región. Y entonces él se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en Lucas 15, y el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice la escritura, pero nadie le daba. Entonces este joven no recibió ese cuidado, esa atención. Esta disposición de la ley mosaica contrasta con las leyes y costumbres de otros pueblos, aún de los llamados civilizados, y aún en nuestro tiempo, en los cuales todavía hay gente que se le da un maltrato, jornaleros que son tratados peor
que las bestias. Hace poco escuché un reportaje por internet que hablaba que hay una querella, hay una demanda hacia Qatar, ese gran país al que todo el mundo, mucha gente quiere ir y conocer por la gran avance tecnológicos en las construcciones y cómo vive la gente allá. La demanda era porque todos los trabajadores jornaleros que ahorita con el COVID-19, que esta pandemia, el gobierno decidió ir por estas personas donde trabajaban en los centros, donde estaban recluidos, y simplemente los privaron de su libertad, los hacinaron en lugares poco recomendables, los tuvieron varios días sin comer bien, sin poder dormir en un lugar cómodo, sin buenos baños disponibles para ellos, y simplemente los repatriaron a cada uno a su país, sin darles lo que ellos necesitaban. Muchos tenían sus trabajos vigentes y simplemente sin ninguna explicación los sacaron de su país, los repatriaron de las naciones donde ellos habían venido, de una manera muy cruel y despreciable. Esto es lo que nosotros podemos ver, que ha existido, existe y existirá mientras que el hombre esté aquí en la tierra. Pero llevando ese versículo un poco más allá, no pondrás bozal al buey que trilla. Ciertamente Dios tiene cuidado de los animales, es claro el mensaje, pero Pablo usa esta escritura para ir más allá y llevarla al ministerio, que decíamos que lo íbamos a tratar en 3 formas. El apóstol cita este versículo para aplicarlo a los obreros del Señor que trabajan en la expansión del evangelio. En 1 Corintios 9:8 dice la escritura: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice enteramente por nosotros? Hablando Pablo de del ministerio que él tenía. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara. Pablo está aplicándolo en el ministerio. Y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, hablando en el ministerio, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Fíjese lo claro que habla la escritura. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Luego hace una pregunta en el versículo 13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Del evangelio. Es clara lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día, y más con esta situación de pandemia y que las iglesias no se pueden congregar, ha habido un ataque tremendo a esta situación, y a los pastores de mantenido no los han bajado y han criticado, juzgado y burlado de los pastores, de los que viven del ministerio. Y cuando la palabra de Dios es clara, dice el que predica el evangelio, pues que viva del evangelio. ¿Sabías que hay personas a las cuales Dios ha llamado de tiempo completo en el ministerio? ¿Sabías que hay personas a las cuales Dios les ha dicho que dejen todo y que lo sigan a Él para servir a su obra? Así como lo hizo el Señor con sus discípulos. En una ocasión Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Porque el Señor Jesús pasó y los vio y les dice: sígueme. A Mateo lo vio sentado en la mesa de los tributos y le dijo: sígueme. A Pedro y Juan y Andrés, su hermano, los vio remendando las redes de sus embarcaciones y les dijo: sígueme. Y dejaron todo y lo siguieron. Entonces hay personas que han sido llamadas a servir de tiempo completo, a dejarlo todo por la obra del Señor. Pablo, hablándole a Timoteo, a este joven ministro que había dejado él encargado de una iglesia, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, refiriéndose exclusivamente a los que habían sido llamados al ministerio. Esto es algo específico en la vida de aquellos ministros que han sido llamados por Dios. Por cierto, Pablo no quiere decir ahí en 1 Corintios que Dios no tenga providencia de los animales.
sino lo que la ley apuntaba era en un sentido más elevado. El cuidado que Dios tiene de los hombres es mucho mayor. Por cierto, hablando de diezmo y ofrenda, hermanos, sabiendo que el que vive, el que predica el evangelio debe vivir del evangelio, y que usted y yo en medio de esta pandemia no hemos dejado de ser hijos de Dios, así como con toda confianza vamos a Dios y le oramos, y con toda confianza esperamos que Él haga algo por nosotros, por nuestras familias, y doblamos nuestras rodillas, y Él no ha dejado de ser Dios porque Él es Dios, no ha dejado de ser nuestro Padre porque es nuestro Padre celestial. Tú sabes que nosotros tenemos esa responsabilidad, que así como nosotros recibimos lo espiritual, también Dios espera de nosotros que demos lo material conforme el Señor nos haya prosperado. Es normal que el mundo ataque y tenga en entredicho el privilegio que tú y yo tenemos de ofrendar y diezmar. O sea, es normal que el mundo piense así. No debe de sorprendernos esta actitud del mundo. Yo me acuerdo cuando yo no conocía del Señor, yo me burlaba de esta situación, yo menospreciaba la iglesia cristiana, y yo trataba de ignorantes y de personas con falta de criterio, las personas que asistían a una iglesia. Yo decía, ¿cómo es posible que tú le des tu dinero con el que has trabajado, con el que te has esforzado, a un pastor, y el diezmo? Y o sea, yo me acuerdo de lo que yo decía, pero un día Dios me trasladó de las tinieblas a la luz. Un día Dios tuvo misericordia de mí y me hizo entender que gracias a la vida que esas personas se habían dedicado, su vida al ministerio, uno de ellos me predicó y me enseñó la palabra, y yo pude entender con la ayuda de Dios, que alumbró mi corazón, y el Señor me perdonó de mis pecados. Entonces es normal, como yo te digo, lo que el mundo piensa. Pero una pregunta: ¿todavía tú sigues pensando lo mismo? ¿O estás en la misma idea que el mundo piensa acerca de este privilegio que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes, de dar, de ofrendar y diezmar? Una pregunta en corto, hermano, así entre tú y yo, sin muchos testigos: ¿qué has hecho con tu semilla estos más de 100 días que no nos hemos congregado? ¿Qué has hecho con ella, hermano? ¿La has puesto aparte según has sido prosperado, guardándola? ¿O no la hemos comido, hermano? No me respondas, ahí queda en tu corazón. Tú sabes lo que ha pasado con esa semilla. Eso te queda como una pequeña reflexión. Acuérdate que hemos sido llamados a ser diferentes en esta perversa generación. Entonces, podemos ver que Dios tiene cuidado de los animales. Podemos ver que Dios va más allá. Y Dios dice, esto yo quiero que lo apliques en el ministerio. Dice Pablo, dice, no es solamente que Dios tenga cuidado por los animales de carga, sino que Dios está hablando por aquellos que sirven en el evangelio, porque él estaba teniendo una situación terrible. La misma situación que pasaba en ese tiempo es lo que ocurre hoy. Pero vamos a ir un poco más allá. El justo cuida de la vida de su bestia. Un hombre verdaderamente es compasivo y cuida del sustento de sus bestias, no solo porque están a su servicio, sino porque son criaturas de Dios, de las que Dios mismo cuida. Se les debe dar pues suficiente alimento, descanso y buen trato. Hemos visto cómo la ley se ocupaba del buen trato a las bestias. O sea, Dios había apartado esto porque Dios conoce el corazón de los hombres, y Dios dio mandamiento para que hubiera esta actitud de corazón humanitaria hacia estas criaturas. Estamos de acuerdo, hermano, en que de pronto tú dices, bueno, yo no tengo perro, es más, yo no tengo hijos, no tengo perro que me ladre, yo zafo de esta situación. Podríamos pensar todas esas cosas, y de pronto yendo aún más, forzando un poco más la idea, vamos a llevarlo en nuestro diario vivir, ir un poco más allá. ¿Qué tal con los que están en nuestro cuidado? ¿Qué tal con los que están a nuestro alrededor? ¿Qué tal con las personas que nos rodean? Si somos hijos de Dios, Dios nos ha puesto en un lugar de influencia. Dios en Mateo,
Jesucristo hablándole a sus discípulos y a la gente que los oía, pero especialmente a sus discípulos les dijo: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone arriba. La lámpara se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa. Y así los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Entonces todos de alguna manera tenemos responsabilidades o cargos o alguna afinidad en algún círculo social. Y la pregunta es: ¿qué tanto vamos más allá de lo que nos corresponde? Ir más allá de las responsabilidades que tenemos. De pronto en la iglesia tienes un grupo que está a tu cargo. De pronto en tu trabajo eres jefe de un área. De pronto en nuestra colonia, con nuestros vecinos. En nuestra área laboral, lo único que nos preocupa es cuánto me pueden pagar más. ¿O te has puesto a pensar cuánto puedo yo dar más por esta empresa? ¿Cuánta bendición puedo ser para mis patrones? Si estás a cargo de una área y ves que una persona no está desempeñando lo que se espera de ella, ¿te has puesto a pensar por qué esa persona no puede dar más? Hemos ido más allá de esa situación. Si eres maestro, si eres doctor, ingeniero o cualquier cosa que hagas, ¿te has puesto a pensar la situación de tus empleados, de los que están bajo tu cargo? ¿Te has puesto a pensar, sabes el nombre de sus hijos, sus situaciones, sus necesidades? ¿Cómo hace él para proveer el alimento y el sustento para su casa? Ir más allá se llama empatía. Y la empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Y es generalmente en los sentimientos de otra persona. Empatía, uno de los mayores ejemplos de empatía, y cuando tú quieres saber lo que es la empatía y cómo aplicarla, nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo de esto. La Biblia dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando quieras un ejemplo de empatía, ahí está nuestro Señor Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, pero no quedó conforme con ser hombre, sino que dice, estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino y conoció nuestra situación. Él vino y estuvo en nuestra condición. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes un dolor, Él dice, yo sé lo que tú has vivido, yo sé lo que tú has pasado, yo sé el dolor que tú sientes porque yo lo viví en carne propia. Es ponerse en los zapatos de otra persona. Empatía, hablando de las personas, un ejemplo de empatía, es lo que sintió el buen samaritano. Lo escuchábamos en la enseñanza el viernes para el liderazgo. Y no hay un lugar en el mundo donde no haya un centro, un lugar que se llame el Buen Samaritano. Hospital, el Buen Samaritano. O centro de atención o lugar de asistencia, el Buen Samaritano. No hay un lugar en el mundo donde no exista esto. ¿Y por qué? Fue un hombre que no tenía nada que ver en esa situación. Había pasado el levita, había pasado el sacerdote y había un hombre tirado ahí. Pero este hombre, dice la Biblia, que iba de camino y se acercó a él, Lucas 10:33, y viéndole fue movido a misericordia. Fue un hombre que la situación de esta persona caída lo embargó de tal manera que él dijo, yo no me puedo ir sabiendo la condición de esta persona. En el versículo 34 dice que acercándose vendó sus heridas. La Biblia nos enseña que era difícil esto que estaba haciendo porque había sido herido en esa condición por ladrones. Él no sabía si esta persona de pronto estaba fingiendo. Era un lugar peligroso, era un lugar de difícil acceso, que su vida estaba peligrando. ¿Qué tal si ese hombre se estaba haciendo, el que estaba simplemente era una trampa? Pero él se arriesgó. ¿Por qué? Porque no podía irse sabiendo que alguien necesitaba de él y él no iba a hacer nada. Esto cambió la vida de esta persona.
tuvo que usar sus recursos, tuvo que tomar su tiempo, que quién sabe qué planes tenía, cambiar sus planes, dirigirse a un lugar, toda la noche quedarse con él, cuidándolo y sintiendo en su corazón esa compasión, pero haciendo algo por la necesidad de estas personas. Entonces, el éxito en una empresa, en un equipo, llámese deportivo, en el ministerio, en la iglesia, en cualquier grupo en donde sus integrantes sean seres humanos, se basa en cuánta empatía tengan los unos por los otros. Cuando dejemos de vernos como rivales a vencer o instrumentos para llegar a un fin, entonces veremos cómo la mano poderosa de Dios trabaja a favor de glorificar su nombre, usándonos como instrumentos para su gloria. Ahí en Proverbios 12:10, entonces lo vemos aquí los 3 ejemplos. El justo cuida de la vida de su bestia. Vemos cómo Dios da mandamientos para que tengamos cuidado de los animales. Pero también esto se refiere a que tenemos que tener cuidado en el ministerio. Dios puso en el ministerio cada quien en su lugar. Hay quienes viven del ministerio porque predican el evangelio, deben de vivir del evangelio. Y hay quienes recibimos lo espiritual y Dios quiere que, así como recibimos lo espiritual, estemos dispuestos a dar lo material. Eso es lo normal en los hijos de Dios. Pero también esta escritura la podemos aplicar a nuestro diario vivir, a tener empatía, a tener cuidado, a tener atención, a tener compasión hacia los que nos rodean. Es ser personas con empatía a nuestro alrededor. En el versículo que sigue, bueno, en la parte B, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces la Biblia señala claramente que el problema del impío está en su corazón. La hermana Laura la semana pasada dio una explicación muy cierta acerca de cómo es el impío. Así que si usted quiere saber cómo es el impío, lo invito a que vea esa enseñanza del jueves pasado. Entonces dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Lo único que hay que hacer por él es orar mientras esté vivo, predicarle el evangelio y esperar que por la gracia de Dios se arrepiente y le sea perdonado su pecado. En el versículo 11, de ahí mismo de Proverbios, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El 22 de octubre del año 2012, una noticia sacudió el mundo del ciclismo. Lance Armstrong era despojado de sus 7 títulos del Tour de Francia. Aquel que años atrás había sido reconocido como el más grande atleta en este deporte, al menos el más ganador en la prueba reina del Tour de Francia, hoy era llamado mentiroso, farsante, engañador. Los que antes lo amaban y lo tenían como ejemplo a seguir, hoy lo odiaban y menospreciaban. Todas aquellas empresas que lo habían patrocinado, ahora lo demandaban exigiéndoles que le regresara hasta el último dólar que habían invertido en él. Este hombre que estaba en la cúspide de su carrera, había tocado, ahora sí como dicen coloquialmente las personas, había tocado el cielo con las manos, ahora estaba en bancarrota espiritual, pues lo podemos decir, porque de estar en el clímax de su carrera, ahora no tenía nada. Presionado por la justicia de decir solamente la verdad, confesó que era humanamente imposible ganar 7 tours sin doparse. Los más grandes ganadores de esta prueba reina habían ganado 5, este hombre había ganado 7. Dando fin a la controversia, se había usado sustancias ilícitas para mejorar su rendimiento y así poder ganar a los demás. La Biblia dice, el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de entendimiento. Hermanos, ¿el éxito a cualquier precio? ¿De veras? Mi meta es la cima, no importa sobre cuántos deba de pasar para llegar a ella. ¿De veras? Como diría el pastor el domingo en la enseñanza que nos dio, el mayor fracaso es tener éxito en las cosas equivocadas. Vuelvo y lo repito. El mayor fracaso es tener éxito en las cosas equivocadas.
Como dijo un adagio inglés, guarda tu tienda y tu tienda te guardará. A quien está siguiendo vagabundos, perdón, la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A vagabundos? ¿A gente falta de entendimiento que te han prometido el éxito? Si este corredor hubiera tenido a alguien que le dijera, mira, tal vez no ganes 7 tours, tal vez ganes 1, o tal vez no ganes ninguno, tal vez seas el segundo, el tercero o el cuarto, pero no uses sustancias ilícitas, corre con lo que tienes. Este hombre era buen corredor, era buenísimo en sus tiempos, era ganador, era bueno, pero él quiso simplemente comerse todo el pastel y estuvo dispuesto a hacer lo que sea para tener el éxito. Hoy esta vida, hoy lucha. Él dice en una entrevista que escuché de él, dice que él hay un pensamiento que lo persigue diario y es de quitarse la vida. Ha luchado con esto desde ese día hasta el día de hoy. Y lo escuché decir de su propia boca, obvio por video. Dice que él odia el ciclismo, odia las bicicletas. Y una pregunta que tú y yo podemos plantearnos es, ¿el problema estaba en las bicicletas? ¿El problema era el ciclismo como deporte fue el problema? La Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un vagabundo le susurró al oído, tú eres bueno y con esa sustancia que yo te suministraré serás imbatible. Una persona vagabunda, no creamos que es unas personas que vemos por las calles, todos mal vestidos, o alguien llevando una varita y hasta una mochilita ahí colgada. No, hermanos, un vagabundo es una persona vacía, es una persona que no vale nada, ociosa de pensamientos, vanas. Los hay desde las más mentes inteligentes para crear, para hacer, hasta el más persona más sencilla en su educación. Tenemos la idea de que el vagabundo es un hombre que está ahí por las calles, que todos lo podemos ver. No, este hombre, el que le aconsejó a era uno de los más grandes científicos de ese tiempo a nivel deportivo. Un hombre que había descubierto una sustancia y simplemente quería encontrar a alguien en donde usarla para ver cómo funcionaba. Le ofreció a este hombre todo lo que podía hacer y este hombre, los dos, sin ningún escrúpulo, decidieron probar esto. ¿Qué vemos hoy? A este médico está ya de por vida, fue suspendido de toda actividad en su trabajo, y este deportista hoy está en una situación de vergüenza y de iniquidad ante los ojos de la sociedad, donde lo ven, lo escupen, lo maltratan, lo humillan. Llega a un lugar y tiene que ponerse gorra, lentes para no ser identificado, porque la gente, no hay quien falte que lo humille, que le grite, que lo ofenda por lo que él hizo. La pregunta sería, ¿es tu trabajo más importante que tu paz personal con Dios? ¿Los bienes materiales han llenado el vacío en tu corazón o quieres más? El versículo 12 de Proverbios dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Uno de los más grandes males de la sociedad actual es la corrupción. Todos sabemos, la corrupción ha impregnado esta sociedad, y lo terrible es que en todas las áreas, hermanos, no hay un área que se salve, no hay una parte de la vida de esta humanidad donde la corrupción no haya entrado. Inclusive, hermanos, en el ministerio, en la iglesia, donde no debería existir, ahí hay corrupción. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, cuando estuvo aquí, Él se enfrentó a esto, hermano, y eso ha sido desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su venida, y en todo este tiempo, hermanos. Y mientras que el hombre esté en esta tierra, siempre va a haber corrupción.
La corrupción es la raíz tiene su raíz en la codicia. La codicia es el deleitarse en desear, estimar, apreciar las cosas que no son tuyas. Es un afán excesivo de riquezas o de personas para una utilización ilícita, inmoderada y criminalmente lucrativa. Esto impera en el mundo, lo decíamos, lo vemos en la política, terrible, en el deporte, en la economía y tristemente en la iglesia, en los ministerios. Dios a esta clase de personas les llama impíos. No se conformaron con lo que tenían. Fíjese lo que dice del impío. Codicia el impío la red de los malvados. Y usted lo ve en las gentes perversas, los narcotraficantes o delincuentes, cómo entre ellos se traicionan, cómo cuando agarran el botín hay quien se quiere quedar con todo. No se conformaron con lo que tenían. Su deseo, su estima, su amor estaba puesto en lo que otros poseían. Mientras que este perverso, su intención era despojar, contrasta con el justo. Dice el justo, mas la raíz de los justos dará fruto. Fíjese qué tremendo es. El justo, lo que produce, bendice a los demás. El justo no quita, el justo da. Su empatía es tal que las personas a su alrededor se sacian de su buena conducta, abundantes obras, tanto así que glorifican a Dios por la vida de estas personas. El justo es capaz de como dice nuestro Señor Jesucristo, el que te pida, dale. El que te dice que ve con él, vayas con él 1 milla, ve 2. Ve 2 millas con él, 2 millas con él. O sea, el justo va más allá de lo que se le pide. En 2 Corintios 2:14 dice, Pablo hablando, dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos conozcan a Cristo. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el rico olor de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. No hay mejor fruto que dejar fluir al Espíritu Santo a través de nosotros y así atraer las almas a Cristo. Versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que demos fruto. Tiempo, fuera de tiempo. Como decía el pastor, los campos no están dorados, hermanos. Los campos ya están blancos. El trigo está a punto de caer. Y no es bueno que el trigo caiga a tierra en esa situación. Había que cosecharlo. Jesús dijo, ya están blancos para la siega. Entonces, el justo da fruto, hermanos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que tengamos esa empatía, que tengamos esa responsabilidad en el ministerio, que tengamos esa atención para también con los animales que nos rodean, que tengamos ese corazón prudente para seguir al Señor y no escuchar la voz del extraño, lo que hace la oveja. La oveja no escucha la voz del extraño, él escucha la voz de Dios. Él labra su propia tierra, él trabaja en lo suyo y el justo da fruto. Aún su raíz da fruto. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por ser bueno. Gracias por este tiempo que nos has dado, bendito Padre, para estudiar tu palabra. Permítenos aplicarla a nuestra vida, Señor. Permítenos ser esos justos que aún los animales se benefician, Señor, de lo que tú has hecho en nuestro corazón. Que podamos atender nuestras responsabilidades con el ministerio, Padre. No hemos dejado de ser hijos tuyos y no hemos dejado de tener nuestra responsabilidad para con tu obra, Señor. Ayúdanos a tener esa empatía para con los que nos rodean, en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en todo lugar de influencia donde nos encontremos, Padre. Y ayúdanos, Padre, a tener siempre presente, bendito Dios, que tenemos que aprender a discernir tu oír tu voz y seguirte. Y que siempre, donde quiera que estemos,
Nuestro deber es dar fruto, bendito Dios, porque el fruto que demos es lo que glorifica, bendito Dios, tu nombre. Recibe toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos para la próxima ocasión. Saludos.